Hola queridos estudiantes, me alegra poderme encontrar nuevamente con ustedes, al menos por este medio virtual. Espero que todos se encuentren bien y que estemos haciendo todas las fuerzas necesarias para reencontrarnos todos y bien nuevamente. Les pido una disculpa de antemano por no haber podido cumplir mi compromiso con la clase del jueves y viernes pasado. Realmente me encontraba bastante enfermo. Creo que eh, no sé, algo me sentó mal y pues no estaba en condiciones realmente de dictarle la clase. Entonces, pero aquí estoy. Entonces a darle. Pues nuevamente, otra disculpa, no soy tan bueno en este cuento de los sistemas, pero estoy haciendo todo lo posible para poder llegar a ustedes de la mejor manera y que podamos abordar los conocimientos y que podamos abordar la semana que nos toca, que es la semana 5. Quiero recordarles que la próxima semana haremos el parcial. La próxima semana haremos el parcial y lo vamos a hacer por Q10. Lo vamos a hacer a partir de los temas que hemos estudiado en estas 5 semanas. Y entonces vamos a comenzar. El tema que nos ocupa para esta semana es el tema de la norma jurídica. Para abordar este tema es necesario recordar un aspecto que resultó muy relevante en el tema del derecho y la moral, y es el tema de los deberes y los derechos. Como explicamos en la clase, creo que es la de las últimas clases presenciales que tuvimos, la moral solo nos confiere derechos, ¿sí? Solo nos confiere deberes. ¿Qué deberes nos confiere? Pues no mentir, honrar padre y madre, ayudar al que lo necesite, saludar cuando se llega. Todas esas que son reglas de la moral nos imponen deberes, nos imponen condiciones. En tanto que las reglas del derecho, en cambio que el derecho nos confiere derechos y deberes a partir de una norma. Por ejemplo, que podemos respetar la ley, debemos respetar la ley penal, debemos respetar la ley civil, pero también tenemos derecho a la educación, a la salud, a elegir y ser elegidos. ¿Sí? Entonces, resumimos, mientras que la moral solo nos impone deberes, el derecho nos impone deberes, pero también nos confiere derechos. Específicamente, y en cuanto al tema común entre el derecho y la moral, que es justamente el tema de los deberes, podemos diferenciar entre el deber y el deber jurídico. ¿Sí? Entonces, mientras que el deber tiene como mecanismo de cumplimiento la coacción, mientras que el deber tiene como mecanismo de cumplimiento o de coacción simplemente el carácter obligatorio de las exigencias morales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ejemplo de la vecina que le mentía a la otra? Pues no pasa nada, ¿cierto? La vecina queda como chismosa o queda como mentirosa, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica. El deber jurídico tiene como mecanismo o cumplimiento, tiene como mecanismo de cumplimiento la presión que el Estado impone para la obediencia de una norma y que tiene carácter sancionador. Tan es así que el hombre debe acatar los determinados mandatos para cumplir requerimientos normativos, porque de lo contrario va a ser sancionado por el incumplimiento de las normas. ¿Y cómo se garantiza el cumplimiento de esos deberes y la potestad? ¿Y cómo se garantiza la potestad que se tiene de imponer sanciones? Pues ya lo vimos que es a través de la garantía y ya vimos que la fuerza del derecho está dada a través del Estado en virtud de la potestad que nosotros mismos le entregamos para ser administrados. Eso lo hemos visto en clase y ustedes lo están estudiando en el libro del contrato social, que supongo ya debe estar leído porque hará parte del examen parcial. Estos deberes y deberes jurídicos se encuentran establecidas en determinadas reglas que por concepto general o por regla general conocemos como norma. ¿Sí? Entonces veamos qué es la norma. Como les decimos, como principio general, tenemos que la norma es una regla de conducta dirigida a un determinado grupo social. ¿Desde dónde vienen las primeras normas?
¿Desde dónde conocieron ustedes las primeras normas? Por supuesto, las primeras normas las conocimos de nuestra casa, de nuestra mamá, de nuestros papás, de quienes han ejercido la crianza nuestra. Después las conocimos en las escuelas y las profesores imponen ciertas normas, ciertas reglas que podemos hacer, los colegios, en la iglesia que nosotros asistimos independientemente de la religión que profesemos, la sociedad y finalmente pues conocemos las normas en la ley. Nosotros acatamos las reglas, por ejemplo, de nuestra casa, porque reconocemos el poder coercitivo de nuestra madre. ¿Sí? Nosotros no hay un poder más supremo o más superior que el de nuestra madre. Y así pues en todos los aspectos de nuestra vida. Las normas estudiantiles, por la cuestión de cumplir los reglamentos, como ustedes, que también seguramente ya leyeron, porque también va a entrar en el parcial el reglamento estudiantil que tienen, los deberes y derechos que ustedes tienen como estudiantes de la Unicervantes. Las normas religiosas y las normas sociales que de uno u otro modo ejercen un control sobre nuestra conducta. Y finalmente tenemos a la ley, que tiene consecuencias jurídicas en caso de un incumplimiento. Todo esto que hemos hablado son reglas, ¿sí? O lo podemos denominar como normas. Unas normas de diferentes, si ustedes se dan cuenta que tienen diferentes categorías y vienen en las diferentes esferas del desarrollo del ser humano. Nosotros empezamos a identificar las reglas en nuestra casa. Desde que somos pequeñitos, nos dicen no salte, coma, báñese, cepíllese los dientes, bueno, en fin. Cuando nosotros ya llegamos en ese proceso de desarrollo, cuando nosotros ya llegamos al colegio, pues ya reconocemos a una figura de autoridad, que en este caso sería el docente, y obedecemos a las reglas que ellos imparten. Y así y así con nuestros líderes religiosos, y así con nuestra sociedad. Es porque llevamos un proceso de formación donde vamos reconociendo las figuras de autoridad y donde vamos reconociendo que nosotros estamos siendo administrados o le hemos entregado nuestra facultad o nuestra potestad de decidir sobre la justicia a otras personas, pues al Estado, pero ya en otros ámbitos a la religión, a la sociedad, en nuestro propio hogar, a nuestros padres, ¿sí? Y también y desde ahí, desde niños pequeñitos, reconocemos lo que es la sanción, las consecuencias del incumplimiento. El vete a tu cuarto o el chancletazo o cualquiera que sea, así haya sido las formas de, digámoslo de una manera de castigo o de reconocimiento o de consecuencia el incumplimiento de una sanción, nos han ido formando para convertirnos en unas personas en sociedad. Entonces, por ejemplo, los adultos saben que deben cumplir la ley, pero ellos no o por ejemplo, los que no sean estudiantes de derecho no lo valoran desde el punto de vista de que nosotros entregamos nuestra libertad para que el Estado nos administre y nos dé una garantía de seguridad jurídica. No, porque si ustedes le dicen algo de eso a alguna persona que no sea profesional del derecho, que no se esté formando en ciencias jurídicas, les va a decir de qué me están hablando. Yo de pronto dicen cumplo las reglas porque a mí me enseñaron desde chiquito a cumplir las reglas. Entonces ustedes se dan cuenta que nuestro proceso formativo, desde familia hasta llegar hasta ser sociedad, reconocemos las reglas, reconocemos los deberes, reconocemos nuestros derechos y reconocemos las sanciones ante el incumplimiento de la norma. ¿Listo? Ahora bien, el derecho también depende de una norma, pero de una norma que se denomina norma jurídica. Y esa es la que cuenta con la sanción del Estado que impone a los ciudadanos en caso de su incumplimiento y que está encaminada a lograr la convivencia en sociedad. Y es de aquí donde surge el derecho. Continúo con otro video.